y por lo que tenemos, ¿verdad? Por los mares, por las montañas, Sí. por los ríos. Es un lugar más pequeño con menos tráfico y es un lugar importante en el país. Desde acá estamos y pues sirviendo al Señor, ¿verdad? Con amor, con pasión en este tiempo y desde nuestra niñez también. Sobre todo con poco tráfico. Bueno, tuvimos un puente que se nos cayó hace unas tormentas que hubieron acá, pero Ujú. ya con la reparación del puente es mucho menos que el tráfico de la capital, ¿verdad? Es una diferencia enormemente grande. Y bueno, me decía que para saber un poco, ¿verdad?, de dónde estoy de acá, de la ciudad de La Ceiba, Ujú. y, y acá pastoreamos hace 15 años, ¿verdad? La iglesia donde estamos sirviendo al Señor, que se llama Iglesia de Cristo, el CIR. Ujú. Y, y estuve desde bastante adolescente, desde los 15 años, sirviendo como pastor asistente, o sea que llevo ya sumado los primeros 12 más los 15 como pastor principal, 27 años de servicio pastoral, ¿verdad? Comenzando desde muy niño a servir al Señor, así que ha sido mi privilegio, mi bendición. Y hoy estamos aquí por ese compromiso de servir al Señor. Siempre cuento y testifico que cuando yo recibí o tomé la decisión de seguir a Cristo, eh, para decirlo de mejor manera, la verdad que yo mis primeras palabras no las olvido. Yo le dije al Señor, Señor Jesús, yo quiero servirte. Y hoy estoy aquí porque es parte del servicio a Dios, llevar su palabra y llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Y hacer la gran comisión que el Señor nos dejó, hermano. Bien, para no alargar tampoco, ¿verdad? Porque el tiempo es corto, tenemos hasta las ocho y Mira qué media, corto porque estamos es en la cierto. semana de ayuno y oración, ¿verdad? Entonces, a las 8:30 empezamos bueno, transmitimos nuestro devocional Palabras de Vida de la Iglesia Amor Viviente. Pastor, estamos con las 5 S de la Reforma. Pastor Pedro nos estuvo compartiendo acerca de la historia de la Reforma la semana pasada y nos hizo todo un análisis de los acontecimientos políticos, religiosos y todo de la Reforma protestante. Esta semana, hoy estamos comenzando con las 5 S de la Reforma y terminaremos el lunes siguiente con este tema de la Reforma protestante. Así que hoy, solo Cristo, el único camino. Pastor, el tiempo es suyo. Muy bien. Ya el pastor que antes estuvo compartiendo hizo un dato histórico porque tiene mucha relevancia para lo que hoy somos como iglesia. Y voy a concentrarme hoy en la parte que me corresponde, ¿verdad? Que es solo, en latín decía, solus Christus. Pero para comprender un poco Ujú. la parte que me corresponde y centrarme en en este segmento de Cristo, en el cual quiero aprovechar este tiempo, quisiera mencionar las 5 zonas, ¿verdad? De la escritura, Sí, está bien. para poner un poquito en contexto. Y empieza precisamente, yo solo me voy a limitar a esa parte, empieza diciendo sola escritura, ¿verdad? Y eso nos habla, y lo conocemos ya porque son documentos que están escritos, no es algo nuevo, es algo que está ahí, pero como una base fundamental para la iglesia. Solo por medio de la escritura, es decir, la Biblia es la máxima autoridad, ¿verdad? En materia de fe, práctica por encima de la tradición, ¿verdad? De la iglesia o el magisterio de la iglesia. Dice esto en relación a la reforma. Es decir, la escritura es la máxima autoridad y debe ser la máxima autoridad, ¿verdad? Solo gracia, solo por gracia. Y habla precisamente de este tema, que la salvación es un regalo inmerecido de Dios y no algo que se puede ganar, ¿verdad? Sino que es algo que no merecíamos, pero Cristo hizo posible esto por medio de su sacrificio, que ya vamos a hablar un poquito de esto ya en el tema que me corresponde. Sola fide es solo la fe. La salvación se recibe por la fe en Cristo, no por las obras o méritos humanos. Y el punto que compartiremos, pero vamos a leer los 5, es solo Cristo, solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y la única persona a través de la cual se puede obtener la salvación. Y por último,
soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Toda la vida y las acciones deben ser parte de la gloria de Dios, reconociendo que Él es el único digno de toda honra. Es importante y felicito a los hermanos de la radio por allá en Amor Viviente Tegucigalpa, porque tocar estos temas es tan relevante y tan importante por el hecho de que dijo alguien por ahí, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y si nosotros no conocemos la historia de la iglesia, la historia de los inicios, entonces estamos de alguna manera repitiendo errores. Y hoy día es importante comenzar diciendo que estamos viviendo un evangelio alejado de esta realidad y que eso tiene no tantos años en relación a lo que hoy voy a centrarme, que es en la persona de Cristo. Y qué lindo, y doy gracias a Dios que me tocó este tema solo Cristo, porque de alguna manera no le damos el mérito adecuado a la persona de Cristo o a la obra de Cristo por la cual nosotros hoy estamos aquí. Hay muchos textos y es importante porque Hebreos hace referencia de que el antiguo pacto era la sombra de lo que había de venir. Y miramos que en el cumplimiento de la llegada de Cristo a la tierra, se cumplen todas las promesas, se cumple todo aquello que se había dicho acerca de él y tiene cumplimiento para beneficio de nuestras vidas. Hay mucho que compartir. Obviamente una hora sería imposible hablar de todo esto, pero quiero en la medida de lo posible centrar en esta parte. Solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y la única persona a través de la cual se puede obtener la salvación. Así lo dijo el apóstol Pablo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Pero antes de todo eso, y hay un pasaje revelador que de todos los que he querido compartir, me gustó mucho el de Juan, porque Juan va a revelarnos muchas cosas muy interesantes que vale la pena hoy mirar en la Escritura. Juan capítulo 1, verso 29, tomaré este texto como base, porque Juan conocemos, ¿verdad?, que era primo de Jesús, pero mire la forma como va a hablar respecto a Cristo. Y dice el verso 29, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo diría, bueno, aquí Juan hace una introducción impresionante, pero lo que va a decir a continuación en los siguientes versos que nos dan a nosotros un panorama más amplio de lo que Juan quería decir, porque aquí es el texto que muchas veces decimos de memoria y este texto es muy conocido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tiene una implicación muy grande porque en el antiguo pacto, y yo quisiera resaltar hoy que la vida de Cristo resume el inicio de un nuevo pacto. Vivíamos en lo que conocemos el antiguo pacto, vivíamos todos nosotros, absolutamente todos, con una herencia pecadora a través de Adán, porque Adán en cierta forma representaba a todos los hombres, ¿verdad? Y por medio de él entró el pecado a la tierra, como dice la Biblia. Y tuvo que venir el postrer Adán, que es Cristo, ¿verdad? Interesante pensar que en el huerto del Edén, ahí fracasó el primer Adán, pero el postrer Adán en el huerto de Getsemaní dice, no se haga lo que yo quiero, sino hágase lo que tú quieres, tu voluntad. Entonces, en el antiguo pacto, había que pedir perdón por los pecados del pueblo y se sacrificaba, como ya conocemos en la escritura, un cordero para pedir perdón una vez al año. Y entraba el sacerdote y hacía esta ceremonia para pedir perdón por los pecados del pueblo.
Pero Juan en su introducción en este texto dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero sin defecto, sin mancha, sin contaminación, que viene a ser, como dice la Escritura, un sacrificio de una vez y para siempre. No había necesidad de otro sacrificio. Ya por eso cambia la dinámica y ya no se lleva el cordero nuevamente porque fue suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto no lo podemos tomar como poca cosa. Esto debemos tomarlo con toda la importancia y la relevancia del caso, porque aquí descansa nuestra fe. Y también es importante establecer y mirar con claridad en qué tiempo estamos viviendo, ya que estamos en un programa de radio. eh, Acá en La Ceiba, DCR tiene 103.9. Y yo no podría escuchar este contenido que hoy estamos desarrollando acá si yo pongo 103.9 porque estaría yo en una sintonía diferente a la que verdaderamente debo conectarme. O la parte de AM. Si yo me conecto en AM, pero la radio en la que estamos hoy es FM, aunque yo tenga la radio, aunque tenga los medios, aunque tenga los recursos, no tendré la bendición de disfrutar aquella programación. Lo mismo pasa también con este tema. Muchas personas hablan de Cristo, dicen haber confesado a Cristo, pero están en la sintonía equivocada. ¿Por qué digo la sintonía equivocada? Porque muchas veces vivimos históricamente y casi que predicando, y hablo para los predicadores, del antiguo pacto. Pero es importante resaltar este momento que es tan relevante para la vida en Cristo, que la historia misma define de la siguiente manera: antes de Cristo y después de Cristo. Y es que antes de Cristo se hablaba de lo que había de pasar, de lo que había de suceder, de lo que había de manifestarse, pero en Cristo fueron cumplidas todas esas promesas. Ahora, Juan, en el verso 30 dice, bueno, empieza el verso, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mira lo que dice el verso 30, este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Juan reconoce eso, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, o dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan hace una revelación impresionante porque dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se abre un tiempo o un panorama para lo que es el nuevo pacto con la llegada de Cristo. Pero termina diciendo en el verso 34, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire qué gran verdad. Por eso tomé este texto, porque Juan primero en su introducción dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero luego Juan concluye este párrafo diciendo, este es el Hijo de Dios. Y eso es una gran verdad y habla también de una importancia de que Él era antes de Él. Y reconoce eso, eran contemporáneos en el tiempo del crono del hombre, es decir, del tiempo natural, eran casi contemporáneos. ¿Se acuerda que estaban las madres embarazadas y hubo una conexión entre ellos cuando eran bebés, cuando Elizabeth y María se encuentran? Y todos estos relatos tan lindos que encontramos en la Escritura.
Pero Juan reconoce que Jesús está antes de él. Ese es el plan superior, ese es el plan orquestado por el Padre, de tal manera que no le toma por sorpresa al Padre la caída del hombre del primer Adán, y tiene él que mandar al postrer Adán, como conocemos a Cristo. Y es por eso que al entender esta verdad, eh, que es- al entender esta verdad es solo Cristo que menciona el relato de la reforma y dice, es el único mediador entre Dios y los hombres, es la única persona a través de la cual se puede obtener la salvación. Jesús mismo en Juan, en un pasaje muy conocido de la Biblia, en Juan 14:6, están los discípulos. En el verso 5 Tomás, que era un poco incrédulo en cierta forma, o también así como un hombre que le gustaba evidencia, le dijo Tomás, Juan 14:5, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús en el verso 6 le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, miramos que Juan lo presenta como el Cordero, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado del mundo, y eso haciendo relación, ¿verdad? Al sacrificio que se hacía en el antiguo pacto, y esto nos habla de la introducción a un nuevo tiempo, a un nuevo pacto, donde Cristo es suficiente. Pero esta reforma, este documento en estas 5 solas menciona de que solamente por medio de Cristo hay salvación. Y es que en los fundamentos, como le digo, hay mucho por compartir en relación a esto, pero en los fundamentos que Pablo va a establecer y va a decir, dice lo siguiente, el apóstol Pablo hace mención en relevancia y en la persona de Jesús a verdades fundamentales. Entre ellas dice el apóstol Pablo, Juan ya dijo, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él se presenta como el camino. Pero Pablo dice, si confesamos nuestros pecados y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, seremos salvos. No hay una garantía económica que te pueda regalar la salvación. No hay algo que tú tengas que añadir para poder recibir esa salvación, porque al final de todas las cosas, este fue uno de los puntos precisamente del origen, ¿verdad? De esta reforma, porque no podemos comprar la salvación. Ahí los de Dubái, los de allá que están donde hay mucho petróleo, podrían comprarla, pero esto no se puede comprar con dinero o con plata. Esto es por algo que se llama gracia. En Efesios, que es conocemos pastoralmente la carta de Efesios como la carta reina, es decir, esta es una carta con mucha revelación profunda del propósito de la iglesia, de la vida de la iglesia de la suficiencia de la escritura para establecer temas fundamentales. La carta reina la conocemos algunos pastores y teólogos. Dice Efesios 2, que precisamente eh, habla precisamente de la salvación por gracia. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis pone, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora el verso 8 es tan revelador y es tan profunda esta verdad que se menciona en la Reforma Protestante, porque dice el verso 8, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y este regalo se concluye y se consuma en la cruz. En la cruz eh, fueron clavadas o crucificadas nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras maldiciones. Hay temas muy sensibles que a veces son temas creados para crear en las personas una necesidad y una dependencia. Pero hay personas, y perdone que lo diga, ¿verdad? Acá en este medio, y yo lo quiero compartir con mucho cuidado. Pero, por ejemplo, hay personas que siguen creyendo que estando en Cristo pueden ser, por ejemplo, poseídas por un espíritu. Hay personas que estando en Cristo creen todavía que pueden ser, pueden heredar maldiciones generacionales. Si estamos en Cristo, en esa obra de Cristo en la cruz, hay una expresión, y aquí yo quisiera hoy decirla con tanta claridad, de manera que no quede duda lo que quise decir, porque no quisiera cerrar este espacio y decir, bueno, ¿qué habrá querido decir el pastor René Ortiz en la Ceiba? Yo quisiera que quedáramos bien claros en lo que hoy quiero decir. Y, por ejemplo, en la frase cuando Jesús está en la cruz, porque quiero hablar un poquito de ese sacrificio y de que esa es la única puerta, la única gracia que nos permite tener la salvación. No por méritos nuestros, no debo o no puedo hacer algo yo en mi fuerza, en mi humanidad, en mi voluntad para decir, bueno, este es un 20 o 30% para yo sumar la salvación. Dice que este es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo para nosotros, pero que alguien ya pagó el precio. No era gratuito porque alguien tuvo que pagar el precio. Y por eso hoy podemos proclamar, resaltar, eh, recordar la importancia de esta reforma, porque solo Cristo es el único, no solamente el mediador, sino que es el único por el cual podemos tener la salvación. Y este es el mensaje central cuando compartimos de esta buena noticia, que es el Evangelio. Cuando compartimos de esta buena noticia, nos damos cuenta que este es el mensaje central. La buena noticia tiene que ver con la salvación, pero esa salvación que llega a nosotros de manera gratuita, pero que alguien pagó por ella. Y estando en la cruz, en aquel escenario Jesús, imagínese por favor ese sacrificio por todos nosotros en la cruz. Y en ese sacrificio, cuando está a punto de morir, Jesús expresa unas palabras que deben resonar hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo Honduras y en todo el mundo. Debe recordar esta expresión de Jesús. Porque Jesús da una palabra, da una expresión. Y Jesús dice, después que él dice, Padre, te entrego mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado, no tomes en cuenta lo que ellos han hecho. Pero Jesús dice las siguientes palabras: consumado es. Qué hermoso ese momento, porque en ese momento se estaban consumando todas las cosas. Y vea lo paralelo que estamos viviendo hoy día. Hoy día pensamos que por el dar, que por lo que yo pueda hacer, por lo que yo pueda servir, por lo que yo pueda cantar, por lo que yo pueda sumar, en lo que yo pueda ofrendar o qué sé yo. Pensamos que podemos añadir.
Nosotros no damos para ser salvos, porque no se puede comprar con dinero. Porque somos salvos, damos. Nosotros no adoramos para ser salvos. Adoramos porque somos salvos por medio de Cristo. Nosotros, amados hermanos, mucho de lo que hacemos, no oramos para recibir salvación. La oración no me va a hacer salvo. No oro para ser salvo, porque soy salvo, oro. Porque cuando yo conozco al Señor, cuando el Señor me ha permitido ver esta gracia manifestada en mí, entonces es esa gracia la que me permite con claridad hacer todas las cosas, no esperando nada, sino solo siendo agradecido por el regalo que ya recibí, por la obra que ya fue consumada en la cruz y que no podemos ver como poca cosa, sino que tenemos que mirarla con toda la importancia del mundo para poder comprender dónde estamos parados y hacia dónde vamos y poder disfrutar de las riquezas en Cristo. Mucho cristiano, mucha persona seguidora de Jesús, vive con traumas, vive con cargas, vive pretendiendo tener una vida perfecta y no disfruta esta gracia, no disfruta esta vida en Cristo Jesús. Ahora, poniendo este fundamento que es la base de esta reforma en cierta forma en este punto, porque se creía que se podía comprar con otras cosas, voy a decirlo así, o con bienes, pero este texto es enriquecedor y lo vuelvo a leer para pasar a un texto más en los próximos momentos que tengo, porque tendremos un momento para afirmar este momento con una expresión de una letra de alabanza. Lleva como unos 7 minutos por ahí y vamos a tomar ese tiempo para presupuestarlo. Pero recalco nuevamente el verso 8 cuando dice, porque por gracia sois salvos en Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Creer en Jesús y la fe en Cristo. Y dice también y afirma que este es un regalo de Dios. Ahora, el nuevo pacto, y quizás posiblemente en otro momento se pueda hablar básicamente de lo que es el nuevo pacto. Pero les decía que este postrer Adán, que es Cristo, viene a reparar, en cierta forma, lo que el primer Adán, o lo que Adán en el huerto de el Edén fracasó. Y con él, como él representaba a todos, ¿verdad? Los seres humanos que vendrían en el futuro, por medio de un hombre, dice la Biblia, entró el pecado y nacimos con esa herencia de pecado. Pero Cristo vino a hacer una obra en la cruz. Y yo quiero dejar un mensaje claro hoy para todos los radioescuchas y los que pueden ver por Facebook esto en repetición o en vivo. Pero quisiera dejar algo bien claro que podamos descansar en esta verdad. Y es que antes de nosotros, cuando nacemos, ya veníamos con una herencia de pecado. Y eso yo sé que se habla mucho, ¿verdad? Y se quedó mucho remanente o mucho cristiano hablando de las maldiciones y de todas estas cosas, sin darle la relevancia de que en Cristo Jesús, wow, fueron quitadas todas estas cosas, todas estas maldiciones. Del antiguo pacto al nuevo pacto hay una enorme diferencia porque todas las maldiciones y todo aquello que heredamos por el primer Adán, el postrer Adán, que es Cristo, viene a quitarlas. ¿Y dónde dice eso, Pastor René? Bueno, en la Biblia, y yo quiero tomar los próximos 20 minutos quizás para poder compartir esta escritura que es tan poderosa. Eh, uf, tremenda, tremenda, tremenda. Eh, pero yo quisiera hoy compartirla con todos ustedes, eh, porque es una escritura eh, que nos da un fundamento a nosotros para poder comprender, amados hermanos, la obra de Cristo en la cruz y la suficiencia
de esta escritura en nuestras vidas y el fundamento que nos van a dar para vivir de manera tranquila, de manera y de disfrutar la vida en Cristo, ¿verdad? Esto es muy importante porque la vida en Cristo debe disfrutarse, hermanos, debe desarrollarse de manera hermosa y tener un deleite de servir a Dios. Servir a Dios es una de las grandes bendiciones que el Señor nos da. Y esta escritura está en el libro, en la carta a los Colosenses, ¿verdad? Mire que Efesios menciona un punto que es relevante también para este momento que voy a leer, porque Filipenses, o Efesios, perdón, Efesios habla y dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora, también el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses usa la misma expresión, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, desde el verso 13, y a vosotros estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Habla de perdón, aquí ya nos da una profundidad un poquito más clara. Pero esta es la parte que quiero compartir, amados hermanos, eh, a través de estas poderosas ondas radiales, en el verso 14, porque aquí es donde tenemos que entender que en la obra de la cruz fue tan suficiente que no necesitas añadirle nada más. Necesitas solamente disfrutar de esta vida en Cristo. Tú como hijo de Dios no vives una vida en crisis, vives una vida en Cristo, y vivir una vida en Cristo es vivir una vida en plenitud, una vida en plenitud. Y esta palabra nos da ese ánimo, esa claridad, esa fuerza, y dice el verso 14, Colosenses 2:14, dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola, ¿verdad? De en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Menciona acá el texto. Esta parte es tan importante, tan relevante para la vida en Cristo, porque vivimos muchas veces frustrados con cosas que podemos o no podemos hacer. Pero este texto es tan revelador porque habla de la suficiencia de Cristo y el cumplimiento de todas las cosas que habían sido habladas de él en el antiguo pacto, y que en este momento, primero cuando él dice consumado es, se establece un tiempo de gracia, de favor, pero sobre todo, bueno, algunos estudiosos hablan de las diferentes dispensaciones de la historia de la humanidad. Pero yo lo resumo en dos, en una parte para entender, ¿verdad? Estos tiempos, y uno de ellos es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando yo estoy caminando, viviendo, disfrutando mi vida en este nuevo pacto, disfruto mi vida en Cristo, me deleito en una vida en Cristo y disfruto servir al Señor. ¿Por qué? Porque descanso en la obra de Cristo a favor de mi vida. Este texto es bastante claro y nos habla de que ya nosotros veníamos, decía, por el primer Adán, por Adán, con esa herencia de pecado. Pero Cristo vino, dice el verso 14, es poderoso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Esto es tan, pero tan poderoso, que, amados hermanos,
era necesario comprender esta riqueza en nuestras vidas, amados hermanos, para entender eh, esta bendición, amados hermanos, en la cual o de la cual nosotros somos parte. Y yo quiero hoy dar este mensaje, que toda aquella acusación eh, que había contra nosotros, aquel documento legal, y aquí habla, dice un acta de decreto, es decir, habían decretos, eh, y esos decretos fueron quitados. ¿Fueron quitados dónde? Dice la Biblia, en la cruz. En la cruz. Fue suficiente ese momento. Y hoy podemos disfrutar de esta gracia. Por eso hoy recordamos con gran, eh, con gran alegría esta reforma, amados hermanos. Recordamos esta semana crucial, porque hoy recordamos esta verdad de Dios en la Escritura, de que toda acta, de que todo decreto que había contra nosotros fue clavada en la cruz. Y eso fue suficiente. Entonces, querer agregar a esto sería una lamentable decisión. Y aquí es donde se da, no quiero sonar crítico, pero se dan, a veces hay situaciones creadas que te dicen, si no das esto, viene maldición. No, en Cristo yo no estoy en maldición. Estas actas fueron ya clavadas en la cruz. Si usted no hace esto, viene maldición sobre usted. Olvídese, usted ha sido bendecido, usted y yo, que nos está escuchando, usted que nos va a ver, escuche, ha sido fuertemente bendecido por este sacrificio. Y por eso tenía razón Jesús cuando dijo, consumado es decir, aquí se cumplieron todas las cosas. Todas las cosas se cumplieron en este momento. Y hoy vivimos en este nuevo pacto, disfrutamos de esta gracia y reconocemos que solo Cristo es suficiente y necesario, porque todo el antiguo pacto o el antiguo testamento, pues la sombra de lo que había de acontecer era la sombra de lo que había de venir, y ahora disfrutamos de una vida en Cristo. Repito, no tenemos una vida en crisis, tenemos una vida en Cristo. Y aquí agrego lo siguiente: cuando yo entiendo y sirvo a Cristo, sirvo a Dios y alabo su nombre y le honro y le sirvo, entiendo entonces que no se trata de mí, no soy el centro de esta historia, el centro es Cristo, solamente soy partícipe de este reino, como lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Soy partícipe de esta gracia, soy partícipe de este reino, pero Él es el protagonista de esta historia y es sumamente suficiente para Él poder eh, sustentar el universo, sustentar todas las cosas y que podamos descansar en Él y disfrutar nuestra vida en Cristo. El verso 15 da una respuesta bastante profunda porque dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo va, y yo quiero, en el tiempo que me queda ya, son pocos minutos, pero yo quiero leer un texto más que vale la pena hoy recordar. Y aquí quiero resaltar una verdad importante en Romanos, que es un pasaje muy conocido, capítulo 8, eh, verso 35, dice, este texto es hermoso, es muy conocido. Dice lo siguiente, el 35, perdón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas de matadero. Ahora, el verso 37, amados hermanos, amados amigos que pueden escuchar este programa, dice lo siguiente. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos cosas para ir concluyendo acá que menciona Pablo. Dice el verso 37, que ante todas estas cosas que se puedan presentar ante nuestra vida, estas situaciones son las realidades de la vida que nosotros tenemos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice Pablo, antes en todas estas cosas, o a pesar de estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primero quiero ir concluyendo diciendo que como esto se trata de Cristo, las cosas son por Él, de Él y para Él. Se trata de Jesús, se trata de Cristo y de su obra redentora. Nos damos cuenta que aunque vengan adversidades en mi vida, Cristo está por encima de mis realidades, de mis necesidades. Por lo tanto, dice que por medio de Él, yo soy más que vencedor. Y cuando tú sientas victorias en tu vida, no te las creas que es por lo que tú has hecho. No te las creas que es por, perdone que diga esto, no quiero decirte que no ores, no es por cuánto oraste, no es por cuánto ayunaste, no es por cuánto cantaste, es porque la obra de Cristo fue superior a ti. Y tú y yo no somos el centro. Jesucristo es el centro de todas estas cosas, porque su victoria nos da a nosotros la victoria. ¿Qué ocurrió en la cruz en el pasaje que leíamos? Que él despojó a los principados y los exhibió públicamente. Entonces, la suficiencia de Cristo y su victoria nos da a nosotros también la victoria. Y esto es, aquí voy a entrar a un terreno minado, esto es lo que la parte de la psicología no puede comprender, de que como una persona que está pasando, hermanos amados, un momento de dificultad, es una persona que está en paz, es una persona que a pesar de que tenga un familiar hospitalizado, puede tener una sonrisa genuina. Es cuando alguien que está en Cristo ha perdido incluso un ser querido y tiene la fuerza para seguir adelante. Alguien se quedó de pronto sin empleo o tiene necesidades de alimento y mantiene una vida llena de alegría, llena de gozo. ¿Cómo pueden explicar esto? Bueno, es que Cristo, Él que es el centro y Él que fue victorioso y Él que venció en la cruz, nos da a nosotros de su victoria para que podamos ser vencedores por medio de Él. Recuerda, tus victorias son por medio de Cristo, por medio de Cristo. Todas las cosas son por Él, de Él y para Él. Entonces, esta verdad comienza hablando, y Pablo menciona las necesidades que normalmente vamos a reflejar, la cual muchos de ustedes, al igual que yo, tenemos esas necesidades en el tiempo presente, pero Cristo es superior a esas necesidades. Por eso podemos decir lo de la reforma como un recordatorio, solo Cristo, solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la alabanza, la honra, porque Él es el único digno. El verso 39 que Pablo expresa acá dice, ni lo alto, ni lo profundo. Bueno, el verso 38 dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Escuche bien esta verdad porque voy concluyendo. Dice Pablo que ni la muerte me podrá separar del amor de Cristo, porque el que muere en Cristo no termina la vida, empieza la eternidad. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, que estas son realidades, ¿verdad? Ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Sabe usted que muchas personas hoy están muriendo por depresión, por ansiedad o por estas enfermedades que conocemos como enfermedades psicosomáticas, que son estas enfermedades silenciosas? Mucha preocupación es por lo que ha de venir, mucha preocupación es por lo que ha de acontecer. Y bueno, aquí estuvieron mis hermanos también de la radio en un congreso que se desarrolló que se llama COICOM. Y decía una de las expositoras que el 95% de un especialista en psicología, el 95% de las personas que tienen grandes preocupaciones, ese 95% de cosas no logran nunca ocurrir, sino que estas cosas, amados hermanos, nos preocupamos en vano, en cierta forma. Nos preocupamos en vano de estas cosas y nunca nosotros debemos preocuparnos más allá. Mire lo que dice aquel texto, ni lo presente, ni lo porvenir.
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la parte que termina diciendo el apóstol Pablo acá es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra, como la conocemos en el original, es el curios, y esta palabra significa dueño, amo. Y Pablo dice y termina con esta expresión, soy vencedor por medio de Cristo, soy vencedor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él termina con la expresión Señor nuestro. O sea, está diciendo, tú eres mi dueño, a ti pertenezco y por ti ocurren y subsisten todas las cosas. Vale la pena entonces recordar, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Así que quiero dejarlo hasta aquí para no estar presionado con el cierre, hermano José, pero sí Sí. quisiera concluir con una alabanza que precisamente lleva ese nombre y dice esta expresión de la alabanza, no hay nadie como tú, solo Cristo. Solo de... Moriste en la cruz por mí, solo Cristo. Y esto es tan poderoso recordarlo, porque ese sacrificio es el inicio, primero, donde se cumplen todas las cosas y todas las promesas, y donde fue suficiente ese sacrificio para yo poder recibir salvación y disfrutar una vida en Jesús. Y segundo, ese sacrificio de Jesús en la cruz establece un nuevo pacto y un nuevo tiempo en el cual disfrutamos de esta gracia solamente en Cristo Jesús. Hermano José, no sé si abre el micrófono para poder Sí, aquí interactuar un estamos. poquito y ir cerrando. Pues estaba ahí escuchándolo, pastor, bien atento en todo lo que nos ha estado compartiendo con el tema de solo Cristo. Y me gustaría solo rescatar algo de todo lo que usted decía, que es algo bien importante que nosotros necesitamos como guardar en nuestro corazón. Existen, existen muchos caminos en la vida. Está el camino de la riqueza, está el camino de la gloria, está el camino del éxito, está el camino de la fama, está el camino, cualquier otro camino que usted se pueda imaginar. Pero el único que lo va a hacer a usted ser una persona completamente íntegra, sana, salva, alegre, gozosa, es el camino que Cristo nos da. Entonces, yo pensaba en algo en todo lo que usted decía. Cuando nosotros escogemos el camino de Cristo, que es el único camino real que nos va a dar la salvación, nosotros encontramos un camino verdadero. Existen muchos otros caminos, pero Jesús lo deja claro y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él no dice, no, es que también te puedes ir por el camino de la derecha como lo hace Google Maps. No, puedes coger aquí, mire, si está mucho tráfico, porque puede haber mucho tráfico, puedes decirlo de una manera, gracias, como hay mucha dificultad, ¿verdad? Y hay mucha batalla y mucha guerra por ahí, entonces usted puede agarrar por la izquierda y salir un poquito más adelante para saltarse esa batalla. No, en Cristo solo hay un camino y es Él. Y no hay otro camino más, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de rescatar y debemos de decirlo abiertamente. No hay otro camino. Si usted cree que por el camino del éxito va a llegar a la salvación, no, no lo va a llegar. Si usted cree que lo va a hacer por el camino de la fama, tampoco. Del dinero, tampoco. La única manera en que usted va a alcanzar ser salvo es por medio de Jesucristo. Escuchamos Así es, la canción, pastor. definitivamente. Amén. No sé si con la canción cerramos o posteriormente tenemos ya para despedir o nos despedimos ya ahora mismo, hermano No, José. si quiere hagamos la despedida porque son las 8:24 y ya se nos viene el devocional Palabras de Vida aquí por tu alternativa. Hagamos algo, entonces Sí, cerremos, voy a hacer con una conclusión acá breve muy y bien. luego con la alabanza usted la deja para que luego pase al devocional. Solamente quisiera decir, porque Jesús dijo, y concluyendo el texto de Juan 14:6, que yo sé que en su corazón lo que quería expresar era que Él es el único por el cual podemos ser salvos y por eso abrimos un poquito el paraguas para Así hablar es. de toda la posibilidad que hemos tenido por medio de este sacrificio en la cruz. Pero Él dijo, y con esto termino, dijo Jesús, nadie viene al Padre Ujú. si no es
por mí. La única forma de llegar al Padre es por medio de Jesucristo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y gracias, hermano, de verdad, por esta gran oportunidad y por este tiempo. Ha sido una bendición enorme, y Dios bendiga a todos los que están escuchando y los que van a ver esto. Bendiciones. Gracias, Pastor René Ortiz. Nos vamos a estar conectando en diferentes ocasiones. Amén. Tenemos ahí, gracias a Dios, el contacto ahí, gracias a Coicón. Gracias a este Gracias. evento, ¿verdad? Pudimos conocernos en un tiempo muy bendecido con nuestro pastor René, ¿verdad? Pastor René, de allá de Amor Viviente, de Amor Viviente le estoy diciendo. De la Ceiba. De la Ceiba. Es que allá también tenemos Amor Viviente, pero no. El pastor me dijo, Sí, de sí. la iglesia me dijo que estaba. Estamos en el centro, en Tornimundo, en la tercera planta, en la 14 de julio. Ahí estamos, El a las nombre 5 de de la la tarde. iglesia? Una reunión. Iglesia de Cristo, el CIR. Otro día Iglesia le de cuento Cristo qué del CIR. significa. Iglesia de Cristo, el CIR. Ahí nos pueden buscar en Facebook. Ahí Excelente. estamos. Bueno, ahí está Pastor René Ortiz. Qué bueno poder compartir con usted, qué bueno compartir con cada uno de los diferentes compañeros que se han estado conectando a través de el WhatsApp. Brian, Olga, Jenny, por ahí tenemos a Steve, a Paola también, ¿verdad? Y más adelante, a las 10 de la mañana, vamos a estar haciendo la transmisión por medio de Facebook de este espacio que hemos desarrollado en este, vamos a ver, las fechas se me van, soy un poquito malo con las fechas, 28 de octubre. Nos escuchamos esta canción y luego entramos al devocional Palabras de Vida.